Bienvenidos amigos a este evangelio o reflexión del día de hoy. Hoy es martes. Saludo cordial a todos los que me ven a través de las diferentes plataformas, Facebook, televisión y mi app cnslaunion.com.co. Gracias por estar ahí. Hoy quiero decirles que la palabra de Dios para mí es terrible. Es terrible porque vamos a ver lo que nosotros como sabiduría humana pensamos y lo que piensa Dios con respecto a la sabiduría de Él, la sabiduría divina. Qué diferencia tan grande la que hay entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Por eso dice una frase que dice: la sabiduría de Dios es necedad para el hombre y la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Porque definitivamente más equivocados para dónde podemos estar nosotros. Y Dios no hace sino pegarnos bofetadas todos los días con su sabiduría. Y que para nosotros es muy difícil de entender. Pues pregúntese nomás, ¿cómo así que si me pegan en una mejilla coloque la otra? Oigan a este, ¿sabiduría humana cuál es? Si a mí me pegan en una mejilla, le meto una patada. Sabiduría de Dios, coloque la otra mejilla. Si alguien te quita algo, dale hasta la capa. Oigan a este, si alguien me quita algo, lo reviento a golpes. Sabiduría de Dios, dale hasta la capa, por Dios. Si alguien te pide prestado algo, no se lo pidas de vuelta. Oigan a este, ¿cómo que no se lo pida de vuelta si es mío? Y entonces eso es una cosa impresionante. La sabiduría del hombre es muy diferente a la sabiduría de Dios. Por eso es que nosotros vivimos tan equivocados en el mundo. Bueno, espero que logren entender este evangelio de hoy, porque es muy diciente y muy terrible, muy terrible. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Eclesiástico 2:1-13. Prepárate para las pruebas. Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme, sé valiente. No te asustes en el momento de la prueba. Pégate a Él, no lo abandones y al final serás enaltecido. Acepta cuanto te suceda, aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego, y el hombre que Dios ama, en el horno de la pobreza confía en Dios, que Él te ayudará, espera en Él y te allanará el camino. Los que teméis al Señor, esperad en su misericordia y no os apartéis para no caer. Los que teméis al Señor, confiad en Él, que no retendrá vuestro salario hasta mañana. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo perpetuo y salvación. Los que teméis al Señor, amadlo, y Él iluminará vuestros corazones. Fijaos en las generaciones pretéritas. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién esperó en Él y quedó abandonado? ¿Quién gritó a Él y no fue escuchado? Porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Estos textos son de esos textos que nos demoraríamos una hora analizándolos apologéticamente, escudriñando frase por frase, intención por intención que están escritas acá. Vamos a tratar de decir unas cuantas, pero permítanme decirles que hay demasiadas. Pero si ustedes consideran que a mí se me quedó alguna y que ustedes saben algunas otras, también es válida. Pero voy a decir unas cuantas apologéticamente, porque este texto es terrible. Terrible. Empecemos entonces. Nada más dice el resumen:
prepárate para las pruebas. Ya para ese lado, ya Dios nos está dibujando una cosa. Dichoso el que espera en el Señor, en la batalla, en la tempestad. Dichosos, porque el Señor tendrá misericordia para ayudarlos. Pero acá nos dice cosas muy parecidas, pero terribles. Dice: hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Esto va dirigido no a los protestantes, esto va dirigido a los católicos, pero no a los malos católicos, sino a los que le obedecen a Dios. A ellos es que va dirigido este texto, a los que sienten temor de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Los que están en todo momento obedeciendo la palabra de Dios. Viven en la confesión permanente de sus pecados ante el sacerdote y viven en la Eucaristía todos los días o cada 8 días. Van a misa, se confiesan y reciben la Eucaristía. Y el Señor a esas personas les dice que tendrán ganado el cielo. ¿Por qué? Porque han esperado en el Señor todo el tiempo y viven presentes en el Señor. Pero mire lo que les dice: ustedes, los que esperan en el Señor, prepárense para las pruebas, porque el Señor los va a poner a prueba para ver si qué tan grande es su fe, para ver hasta dónde es su fe. Y empezamos. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes en el momento de la prueba. Pégate a Él, no lo abandones y al final serás enaltecido. O sea, una persona que dice creer en Dios y que permanece en Dios y que cree que toda la vida Dios lo va a favorecer y lo va a bendecir, vienen pruebas. Me está yendo mal en los negocios, pero Señor, si yo te obedezco, Señor, si yo estoy haciendo todo lo que tú me pides, ¿por qué me está yendo mal en los negocios? Tengo problemas con los hijos. Pero Señor, si yo estoy contigo y camino contigo, me confieso, comulgo y todo el tiempo estoy contigo, ¿por qué me está yendo mal con los hijos? Prepárate para las pruebas. Pero Señor, estoy trabajando y de repente me cae una enfermedad. ¿Por qué, Señor? Si yo estoy contigo, todo el tiempo estoy contigo. Prepárate para las pruebas. Entonces, no hay garantía, óigalo bien, no hay garantía de que Dios está contigo y que en todo tiempo te va a ir bien. Dios a lo mejor te pone a prueba y nosotros somos conscientes de eso. Yo soy un hombre consciente de eso. Cuando me va mal en la vida, cuando no me funcionan los negocios, cuando esto, digo, Dios mío, a mí me está yendo mal en los negocios, pero ¿por qué, Señor, si yo trato de estar con tu palabra, si trato de estar bien? Pero ¿cómo termina uno diciendo? Como Jesús le dijo al Padre allá en el monte donde estuvo orando: Señor, separa de mí este cáliz que he de beber, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor sabía que se le venía un momento de tortura ese jueves santo en la noche. El Señor sabía que iba a amanecer viernes y que lo iban a juzgar porque ya había llegado la hora. Y lo iban a juzgar, lo iban a bofetear, lo iban a torturar y luego lo iban a condenar a muerte. Él sabía ya todo eso que le iba a pasar, pero él no renegó de su condición, sino que aceptó la voluntad del Padre. Y por eso muere en la cruz. Es lo que hoy nos está diciendo esta primera testa. Y al final serás enaltecido. Por eso el Señor termina enaltecido en el cielo. Porque obedeció en todo momento y a toda hora al Padre, a lo que Él mandaba. Pudo haber renegado en la cruz de haber tenido que soportar ese suplicio.
pero él tenía claro que la obediencia estaba por encima de los golpes, del ultraje, de las malas palabras, de los golpes, de todo. Él sabía eso, que había que obedecer. Es lo que está diciendo este texto. Acepta cuanto te suceda, aguanta enfermedad y pobreza, perdón. ¿Qué les dije yo a ustedes ahorita, muchachos? La sabiduría de Dios no es la misma sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre, como que nosotros no queremos estar enfermos. Por eso esos protestantes que dicen, vénganse para acá y serán salvos. Vénganse para acá y paren de sufrir. Y ese montón de bobadas. El Señor no ofrece una salvación sin cruz. El Señor ofrece una salvación con cruz. Si le toca sufrir con una enfermedad, súfrala en el nombre del Señor. Si le toca sufrir un maltrato de los vecinos, súfrelo en el nombre del Señor. Si te toca sufrir en la pobreza, súfrela en el nombre del Señor. Y por eso es que aquí dice, no te apartes de él, porque al final serás recompensado. Porque el oro se acrisola en el fuego, y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza, confía en Dios. Y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza, confía en Dios, que Él te ayudará, espera en Él y te allanará el camino. Así es que, muchachos, hay que confiar en el Señor todo el tiempo, a toda hora. No puede haber un momento de incertidumbre. Señor, pero ¿por qué me están pasando estas cosas? Pero sigo firme en ti, tú me ayudarás. Si ven cómo el evangelio de hoy es terrible, nosotros que ponemos toda nuestra esperanza en Dios para no sufrir, para no vivir en la pobreza, para no tener enfermedades, para estar en felicidad con los hijos, con la esposa, con el trabajo, con los bienes, con los amigos, y Dios que nos ofrece pobreza, ruina, enfermedad, porque nos quiere poner a prueba. Es terrible, muchachos. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Si el Señor dice que debemos afrontar estas pruebas para ver de qué estamos hechos, porque el oro se acrisola en el fuego, pasemos la prueba. Pero no hay garantía de que Dios nos va a dar siempre felicidad, de que Dios siempre va a estar contigo en todo momento para que no sufras, para que no estés en pobreza. No. Dios lo único que nos da garantía es de que si usted pasa todas esas pruebas, nos va a dar el cielo, la vida eterna. Los que teméis al Señor, esperad en su misericordia y no os apartéis para no caer. Los que teméis al Señor, confiad en Él, que no retendrá vuestro salario hasta mañana. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo perpetuo y salvación. Los que teméis al Señor, amadlo y Él iluminará vuestros corazones. Si escucharon 4 veces que Él dijo, los que teméis al Señor. Mucho cuidado, muchachos, con esto. Los que teméis al Señor son los católicos. Son los que van y se confiesan. Son los que van y reciben la Eucaristía. Son los que obedecen los mandatos, preceptos, normas y decretos del Señor. Esos son los católicos. Los protestantes no. Los protestantes no temen al Señor. Ellos ya creen que están en el cielo. Ellos ya creen que se han ganado el cielo. Por eso ellos dicen que no pecan. Por eso ellos dicen que no necesitan ir a confesarse con un sacerdote sabiendo que es un hombre común y corriente y quizás hasta peor. Por eso es que ellos no reciben la Eucaristía. Porque ellos no creen que Dios se esté apartando de ellos, no le temen al Señor, sino que ellos creen estar en el cielo y están muy equivocados. Los que teméis al Señor son, óigalo bien, y Jesús lo manifiesta de esta manera. 2 hombres van y se presentan en el templo, un fariseo y un
y un gentil, pongámosle gentil. Entonces el fariseo, que creía que es un protestante de hoy día, le dice al Padre: te doy gracias allá en el templo. Se hizo al frente del templo allá y se arrodilló y dijo: te doy gracias, Padre, porque yo no soy como estos, los gentiles. Yo ayuno, yo doy limosna, yo no soy un ladrón, yo no presto usura, yo soy una persona de bien. Te doy, si me toca dar la limosna y el diezmo, yo la doy. Por eso te doy gracias, Padre. Mientras que el gentil o publicano, ya me acordé, o publicano, se hacía atrás de último y no era capaz de levantar la cabeza ni siquiera para mirar el altar. Y se decía a sí mismo: Señor, no soy digno de estar ante tu presencia, pues he pecado contra el cielo y contra ti. Se humilla. Y el Señor le pregunta a esos: ¿quién de los dos ve con mayor gracia a Dios? ¿Al fariseo, que se excusa, o al publicano, que se humilla? Dios ve al publicano con mayor satisfacción que con el fariseo, que cree que no tiene pecados, mientras que el publicano está lleno de pecados y un corazón arrepentido, Dios no lo desprecia. Eso es lo que hoy esta primera lectura nos quiere decir. Vamos a avanzar, muchachos. Fijaos, bueno, continuemos aquí. Fijaos en las generaciones pretéritas. ¿Quién confió? Bueno, y aquí cuando dice fijaos en las generaciones pretéritas, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? Ahí tenemos pretéritas, quiere decir en el pasado. ¿Cuántas generaciones vimos que Dios auxilió? Por ejemplo, Moisés con su pueblo padeció durante mucho tiempo como esclavos de Egipto. Dios los liberó y los llevó a la tierra prometida. Hablemos de Isaac, hablemos de Jacob, hablemos de Abraham, hablemos del mismo José. Bueno, todos los que en un tiempo sufrieron, Dios terminó exaltándolos de la humillación. Dios siempre dispuesto a ayudar al prójimo, pero no así como un golpe de magia, sino que Dios se toma su tiempo para ayudar a su pueblo. Y por eso dice: miren, compárenlos con las generaciones futuras. Dios siempre estuvo con todos esos próceres, con todos esos profetas, con todas esas personas que invocaron el nombre de Dios, y está inundada la Biblia en el Antiguo Testamento de muchos ejemplos donde Dios interviene, donde Dios ayuda. El caso de Sansón, por ejemplo, el caso del rey David, no es que son tantos, el caso del rey Salomón, tantos y tantos casos que Dios manifiesta en la Biblia, que dice ninguno de ellos quedó defraudado, por el contrario, Dios le ayudó. ¿Quién gritó a él y no fue escuchado? Porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Así es que Dios es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Esto es otra cosa que yo tengo que decirles a ustedes, muchachos. Algunas personas tienden a creer que Dios es un Dios lleno de misericordia y amor con todo el mundo, y no es verdad. Dios no es un Dios lleno de misericordia y amor con todo el mundo. Es una mentira, porque solo Dios es lleno de misericordia y amor y perdona a los que se arrepienten, no más. No más. Un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desprecia, pero no es todo el mundo. Una persona atea que no quiere creer en Dios y muere no creyendo en Dios, no se salva. Un protestante que no pide perdón por sus pecados ante un sacerdote, no se aparta de ese pecado de apostasía que está cometiendo, que es apostatar en contra de la doctrina de Cristo, no se salva.
Una persona que no reciba la Eucaristía y permanezca en Cristo, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, no se salva. Así es que Dios no es un Dios misericordioso con el mundo entero. Solo sí, con el mundo que se arrepiente y pide perdón por sus pecados. Espero que logren entender esto, muchachos, que pareciera difícil, pero es así. Dios no es un Dios misericordioso con el mundo entero, solo con el que se arrepiente. Es lo que ustedes tienen que entender. Si usted es una persona que no cree en Dios y cree que Dios al final va a tener misericordia con usted porque usted no quiso creer en Él, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Vamos a leer el Salmo 36. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te hará lo que pide tu corazón. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro, el Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Esto no es así como yo lo acabo de leer, tan gratuito, muchachos. Es que cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que analizarla apologéticamente para que no le suene un verso como poético y no represente nada. Cada cosa tiene un significado. Y voy a detenerme en este último texto, en este último estrofa. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Yo se los dije ahorita. El Señor no es misericordioso con todo el mundo. Eso es una mentira que nosotros los hombres nos hemos creado. Que Dios nos va a perdonar porque Dios es lleno de misericordia. Pero ¿vamos a ir a confesar? No, yo no tengo que ir a confesarme con ningún sacerdote. Yo miro para el cielo y ya Dios me perdona. Eso no está escrito en la Biblia. Yo no tengo que comer esa hostia. Ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es mentiras. Yo preparo la Santa Cena con mi pastor. Vamos y compramos vino y compramos pan en la panadería y celebramos la Santa Cena en la congregación y ya eso es suficiente. Eso es una mentira del demonio, de Satanás. Porque aquí dice que Dios salva, el Señor es quien salva a los justos. Y voy a ponerles un ejemplo. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando estuvimos leyendo el libro de Noé, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Se arrepintió de haber creado al hombre, pero encontró en Noé un hombre justo. Y como encontró en Noé un hombre justo, decidió perdonarle la vida a él y a su familia. Y de ese diluvio del mundo entero, solo se salvaron 8. Noé y su esposa, Sed, Can y Jafet y sus esposas. 8 personas se salvaron del diluvio. Por eso es que yo les hago entender y les repito, Dios no es un Dios misericordioso con el mundo, solo es misericordioso con los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que le obedecen sus mandatos. Esos son los justos. Bueno, espero que hayan entendido. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Todo el que se acoge a Él es un hombre justo. El que le obedece su mandato es un hombre justo. Pero si usted no le obedece, no, muchachos, no es así. Es que yo no tengo que ir a misa cada 8 días. Dios sabe que yo creo en Él. Eso no sirve para nada, muchachos. Acogerse a Él es obedecerle sus mandatos y seguirlos al pie de la letra.
Y vamos a leer el Evangelio Marcos 9, 30, 37. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon en la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino el que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacía días que quería yo este texto para yo explicarlo. Este texto es hermoso. Primero hay un contexto. El Señor llega a una tierra que está nombrada aquí. Pero el Señor nos muestra un detalle. Escoge a los 12 y le va a hablar a los 12. No, este texto no es para todos los discípulos, solamente es para los 12 que Él está instruyendo. Ayer yo les expliqué eso. ¿Para qué Dios escogió a 12? ¿Para qué escogió a Pedro el primero? Todo eso tiene una razón de ser. ¿Y para qué se puso a enseñarle durante 3 años a esos 12? Eso tiene una contextualización impresionante, porque aquí es donde los pastores se equivocan y los protestantes se equivocan. Veía estos días hablando con el testigo de Jehová en el parque mientras me embolaba. Él decía, le decía yo: mi hijo, ¿quién fue el que inventó la iglesia suya, los testigos de Jehová? ¿Cristo? No, Cristo no fue. Fue un hombre que en 1827 le dio por fundar una iglesia y volverse un protestante, un apóstata de Cristo. Sí, César, yo lo entiendo. Él fue escogido por Dios para la salvación de los hombres. Y entonces le pregunto yo: mi hijo, entonces él aparece en 1827. ¿Qué pasó desde el año de Cristo 33 hasta el 1827? Entonces, ¿qué le pasó a la humanidad de ese tiempo? No, vivieron en total oscuridad. En total oscuridad. La luz vino a reflejarse cuando apareció este profeta. 1827 años el mundo estuvo perdido, equivocado, hasta que apareció el profeta del testigo de Jehová, y ellos fielmente le creen que Él es el profeta enviado por Dios para salvar al mundo. El mismo cuento de la Piraquive, es el mismo. Solo que la Piraquive soñó hace como 20 o 30 años que Dios se le reveló en un sueño y que le dijo: Piraquive, de ahora me vas a traer almas al cielo. Y la Piraquive dijo: vea pues, yo, sí, tú me vas a llevar porque la iglesia católica me falló, no fue capaz. Entonces te escojo a ti para que traigas almas al cielo. Y la Piraquive creyó que era un ángel de Dios cuando era el mismo Satanás disfrazado de ángel de luz. ¿Y ahora qué está haciendo? Montando iglesias por todas partes, por todo el mundo entero, haciendo que el mundo entero crean que ella es una enviada de Dios. Más equivocada no puede estar esta mujer, y más equivocados no pueden estar los que la siguen. Y todo porque descubrieron en algo que es demoníaco, que es que a mí me hablan en profecía
y es que me cuentan en el oído lo que me va a pasar mañana o lo que me va a pasar, y esas profecías se cumplen. Más satánico que eso puede haber. Y ellos creen que es Dios y que es el Espíritu Santo el que les habla. Los testigos de Jehová creen que lo que el pastor les está enseñando, el pastor o los ancianos de los testigos de Jehová les está enseñando, es la verdad. Y más alejados de Cristo no pueden estar. Lo mismo le pasa a Carlos Parán con los evangélicos. Lo mismo le pasa al que fundó los adventistas. Lo mismo le pasa a esos mexicanos que inventaron la luz del mundo. Están hasta en la cárcel. Y sin embargo la gente sigue creyendo que ellos son profetas. Y cuando salgan de la cárcel van a seguir delinquiendo porque la gente ya los idealizó como profetas de Dios. Más equivocados para dónde pueden estar. Y prefieren renegar de Cristo y creer en sus palabras. Continuemos. Analicemos brevemente este evangelio. Que nadie se enterase, instruyendo a sus discípulos, instruyendo a sus discípulos, instruyendo a sus discípulos, instruyendo a sus discípulos, no a la gente, no al mundo, a sus discípulos, porque él necesita dejar su doctrina bien establecida en la tierra. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Después, muerto a los 3 días, resucitará. Pero no entendían. Ya se lo había dicho a Pedro, en repetidas ocasiones lo había dicho y ellos no logran entender, pero lograron entender lo siguiente. Venga, y entonces si el Señor se va y nosotros somos los escogidos de Él, ¿quién de nosotros va a ocupar el lugar de Él? ¿Quién? ¿Quién de nosotros va a ocupar el lugar de Él? ¿Quién es el preferido de nosotros? Y Jesús les preguntó, venga, ¿y ustedes qué venían discutiendo en el camino? Ellos no querían decir, pero el Señor sí entendía que querían, que era que estaban discutiendo. Y les dijo, venga, yo les voy a enseñar esto. El primero de ustedes que se haga de último, porque los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. El primero de ustedes que quiera ocupar un cargo, que se haga de último, que sea humilde de corazón, obediente. Y por eso es que él coge un niño, trae un niño. ¿Qué tiene que ver los niños por Dios? Si hasta los niños son rechazados en ese tiempo porque ellos no tienen sabiduría ni entendimiento. Y el Señor coge a un niño para explicarles 2 cosas. La primera, que debemos hacernos como niños si queremos entrar en el reino de los cielos. Y sabemos que un niño es un obediente. Obedece los mandatos, preceptos, normas y decretos del Señor. El que quiera ganarse el reino de los cielos, que sea como un niño, sea un hombre, un niño obediente, una persona que no le presta ni siquiera nada a decir que por qué Dios hizo esto, por qué Dios hizo lo otro. No, simplemente lo acepta. Acepta. Si Dios te puso a prueba, lo acepta. Si Dios dice que tenemos que ir a confesarnos con un sacerdote, lo acepta. Si Dios dice que ese es el pan vivo bajado del cielo y que coma de su carne y beba de su sangre tendrá vida eterna y es la Eucaristía, lo acepta. Es un niño que obedece los mandatos del Señor. Y es ahí donde Dios siempre les va a decir, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, deben ser como niños, obedientes en todo lo que se les manda. Es lo que hoy el Señor nos quiere decir. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. ¿Ustedes entienden esto, lo de los niños hombre? Yo lo entiendo perfectamente. Ese es el problema entre un católico y un protestante. Nosotros los católicos obedecemos la palabra del Señor en lo que nos toque. No la cuestionamos.
El Señor dice, confiésese, vamos y nos confesamos. Comulguen, vamos y comulgamos. No ponemos en discusión eso. No podemos comulgar si estamos en pecado, no comulgamos, pero obedecemos. El protestante, no. El protestante se ha dejado guiar por un maligno que le ha dicho que no necesita confesión, porque el Señor no es sino mirar para el cielo y el Señor nos perdona. No necesita recibir la Eucaristía porque ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. A pesar de que lo leen en Juan 6:53, lo leen en Lucas 22:19, no lo creen. Luego no son como niños, no entrarán al reino de los cielos. Espero que ustedes lo logren entender. Si hay alguna persona que quiera debatir estos temas conmigo, háganmelo saber, muchachos. Yo estoy dispuesto a dictar charlas, conferencias con respecto a estos temas de la Biblia. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.